Vale, quiero que te imagines lo siguiente. Vas con todos tus ahorros al mercado financiero porque te interesa invertir, pero metes todo de golpe, inviertes todo de golpe a un solo activo. ¿Qué crees que va a ocurrir? Pues que vas a estar a merced de la volatilidad del mercado, y si el mercado no te empieza a dar la razón desde el minuto 1, tu cuenta va a empezar a sufrir pérdidas y en última instancia puedes terminar sin todo tu capital. Por lo tanto, ya sea que quieres invertir pero no entiendes mucho de análisis técnico o no se te da bien, no tienes tiempo de seguir los fundamentales de una compañía o las noticias del día a día, quédate porque te voy a dar una solución que puede llegar a ser algo muy beneficioso para tu operativa y que además te ahorra complicarte la vida. Es fácil de entender y muy sencilla también de aplicar, y sobre todo si te quedas hasta el final del vídeo te comento en qué activo se suele aplicar esta estrategia por parte de los grandes inversores. Vamos a ello. Bueno, ¿de qué se trata esta alternativa que te planteo? Se trata de la estrategia DCA, Dollar Cost Average o Dollar Cost Averaging, es exactamente lo mismo. El DCA implicaría invertir una cantidad fija en un activo de forma regular independientemente del precio en el que se encuentre. Esto implicaría que vas a comprar más cantidad de acciones cuando los precios caigan y menos cantidad de acciones cuando los precios suban, y vas a acabar obteniendo un precio medio. Este señor que estás viendo en la imagen es Benjamin Graham y es el padre, es el autor de esta estrategia. Probablemente os pueda llegar a sonar por ser el autor del libro, uno de los libros más conocidos, El inversor inteligente. ¿Qué consiste o de qué se trata la estrategia? Bueno, se trata de estar invertido siempre independientemente del nivel que haya actualmente en la cotización. Digamos, el objetivo es obtener un precio medio a lo largo del tiempo, y obtener un precio medio a lo largo del tiempo solamente se logra estando invertido siempre e invertir de forma periódica, repito, independientemente del nivel actual. Esta imagen a nivel conceptual que vas a estar viendo aquí, digamos, explica muy bien el concepto. ¿Por qué? Porque independientemente de que suba o de que baje, se compra igual, se invierte igual. Repito una vez más, inversión periódica, acuérdate de eso. De ahí es donde viene la poca influencia que pueda llegar a tener que el nivel de precio esté arriba o abajo. Y en este caso te podrás preguntar también cómo se obtiene un rendimiento a través de esa estrategia. Bueno, hay que recordar los dos tipos de rentabilidades que existen actualmente en el mercado de renta variable, que una es ganancias por capital, es decir, diferencia entre precio de apertura, precio de cierre, y luego rentabilidad por dividendos. Lo interesante aquí es que se puede ganar de las dos maneras, o sea, podemos obtener un precio medio que ya nos esté dando rentabilidad y luego por el otro lado al mismo tiempo ir obteniendo dividendos. Vamos a hablar de ventajas y también de desventajas porque también tiene, pero vamos a empezar por ventajas. Punto número 1, no requiere análisis, como os he estado diciendo anteriormente. De lo que se trata la estrategia es de entrar en precios distintos en según qué periodicidad y obtener un precio medio, nada más. Es decir, no requiere como mínimo análisis técnico. Luego, por otro lado, evidentemente, cualquier persona lo puede hacer porque no implica un conocimiento muy extenso en materia de análisis. También nos ayuda muchísimo a evitar el tema de las emociones, porque cuando uno entra en un precio fijo tiende a sesgar cualquier movimiento de mercado e interpretar amenazas constantes si va en contra el mercado de ese punto único de entrada que tenemos. Eso se logra capear porque tenemos muchos puntos de entrada y obtenemos un precio medio, como hemos dicho ya en varias ocasiones. Una buena forma de iniciarse en el mercado también es ese. ¿Por qué? Porque evidentemente, como hemos dicho, tiene menor barrera de entrada a la hora de aplicar una serie de conocimientos que pueden ser más avanzados y que no los tengamos, pero eso no nos impide obtener un rendimiento del mercado de una forma relativamente bastante más sencilla. También forma de diversificar está clarísimo, dependiendo de dónde lo apliquemos, también está muy claro, luego vamos a detallar eso. Reducir el riesgo, de una forma u otra sí, aún así todo el cúmulo o el conjunto de todas las operaciones que hagamos de forma periódica deberían recoger un riesgo global total, es decir, yo voy añadiendo posiciones pero que el sumatorio de todas esas posiciones no implique un riesgo mayor al que yo ya estaría dispuesto a asumir en la cartera. Resuelve el problema del FOMO. ¿Por qué decimos esto? Porque el Fear of Missing Out, que son las siglas FOMO, implica el miedo a perderse algo. Yo no puedo tener miedo a perderme algo si tengo varias compras realizadas y tengo un precio medio, ¿se entiende, no? Luego, por otro lado, dos tipos de rentabilidades, como hemos estado explicando anteriormente, tanto por ganancias de capital como también por la vía del dividendo. Y estrategia sistemática, ¿qué significaría? Pues que es muy fácil de aplicar y que es sistemática a lo largo del tiempo. Dependiendo
como sea el plan, vamos a ir simplemente ejecutando sin tanto miramiento. Y también desventajas, porque evidentemente también tiene desventajas. El riesgo de pérdida siempre existe, eso está claro. Podemos ir promediando en un activo que no pare de caer, que al final llegue a cero y que hayamos perdido. Eso está evidentemente muy claro. No aprovechar un precio estratégico. ¿Por qué decimos esto? Porque evidentemente si llegamos a un punto muy bueno en el gráfico a nivel histórico, de tendencia o lo que sea, y solo realizo una compra periódica, pues a lo mejor no estoy aprovechando tanto el timing de ese buen precio estratégico que ha tenido, pero nos estamos basando en que es una estrategia para aplicar sin apenas conocimiento. Eso también es cierto, por otro lado. Suavizar altibajos. Lo mismo, puede ser algo bueno, puede ser algo malo. Es decir, que cuando esté subiendo mucho, no lo estemos aprovechando tanto porque estamos obteniendo un precio medio. ¿Se entiende? En cambio, de la otra manera, se aprovecharía todo, pero con el riesgo de estar en un solo nivel. No maximizar la inversión también puede ser una desventaja, pero todo va a depender del perfil que tengamos. Habrá gente a la que no le afecte tanto y habrá otro tipo de perfil de inversor que sí le va a afectar. Pero podríamos llegar a decir que es una desventaja, básicamente, ¿no? Y cuando decimos varias transacciones, también puede ser una desventaja en el momento en el cual incurrimos en una comisión, digamos, periódica y constante en cada momento que realizamos justamente ese tipo de compras. Pero todo va asociado también al tamaño de posición, o sea, en todo momento todo es proporcional, pero sí, si tendríamos que decir una desventaja, pues varias comisiones a lo largo del tiempo sí que puede ser una de ellas. Bueno, y te preguntarás, ¿en qué tipo de activos se puede aplicar esta estrategia? Realmente se puede aplicar en todo tipo de activos que coticen en el mercado, pero por lo general se suele aplicar en acciones. No sé, por ejemplo, una acción que en lo personal me guste mucho y la quiera mantener durante mucho tiempo en cartera, aplico un DCA. Y luego, por otro lado, fondos cotizados, básicamente, que serían los famosos ETFs. Preguntar, vale, ok, invierto periódicamente, lo puedo hacer en acciones o ETFs, en otros activos también, pero principalmente en esos dos, pero básicamente, ¿cómo lo hago? ¿No? Bueno, hay dos maneras. La más normal suele ser la opción 1 que estamos viendo en pantalla, que es DCA estándar, normal y corriente, y luego hay un mix que es un DCA estándar clásico, pero sumándole el famoso buy the dip o buy in the dip. ¿Qué significaría? Bueno, cuando hay enormes caídas, por ejemplo, año 2020, cuando grandes empresas caían muchísimo, pues a lo mejor, dependiendo tu grado de experiencia, puedes poner un incremento más cuando veas que, o bajo tu criterio, estés viendo que hemos conseguido una gran caída, o dicho de otra manera, una gran rebaja, un gran descuento en una compañía que te interese mucho mantener a lo largo del tiempo. Entonces serían dos opciones, DCA estándar y esta última que te estoy comentando. Me va quedando claro dónde, me va quedando claro cómo, pero sobre todo también ahora, digamos, ¿qué necesito realmente para aplicar esto? Bueno, básicamente, como estamos viendo en pantalla, necesitas un plan. Primero un monto, tienes que definir un monto y lo ideal es que sea el mismo, porque si no vas a ir obteniendo rentabilidades distintas en distintos precios. Pero claro, rentabilidades distintas por el monto. Entonces el monto, lo ideal es que siempre sea un monto fijo. Por ejemplo, 100 euros, como estamos poniendo aquí. Luego, por otro lado, una periodicidad o una frecuencia. Hemos puesto semanal, pero puede ser quincenal, puede ser mensual, puede ser trimestral, puede ser semestral, lo que se te ocurra. Pero el monto tiene que estar claro y la periodicidad también. Y luego básicamente seleccionar en qué activos, porque no tiene sentido que vayas dependiendo de dónde se te ocurra ese día. Tiene que ser un activo que tú ya tengas fijo en tu mente y que sepas que a lo largo del tiempo vas a estar aplicando este monto con esta periodicidad en este activo. Tantísimo también, hay que recordar lo que estamos poniendo también en pantalla. Planifica los objetivos. Si no está nada planificado, vas a ir un poco al tuntún y la verdad que no es lo ideal. Por otro lado, determinar la tolerancia al riesgo. Antes he hecho mención a eso, que el sumatorio de todas las aportaciones no sobrepasen un nivel de riesgo global para tu cartera, y eso se tiene que definir previamente, no sobre la marcha. Y luego, por último, ser regular y disciplinado. Si hoy te olvidas, en otra ocasión te acuerdas, en la próxima te olvidas, los resultados van a ser dispares y no van a ser acordes al seguimiento objetivo de la estrategia en sí. Y, por cierto, evidentemente, si lo llevas a cabo con Admirals, te recuerdo que la primera transacción del día es gratuita. Entonces, si te lo montas bien, pues a lo mejor el plan te queda muchísimo mejor de lo que ya pensabas en un principio. Bueno, habiendo quedado ya claro gran parte de lo que hemos estado explicando en cuanto a la estrategia, ahora vamos a aplicar el ejemplo de cómo sería todo esto en, por ejemplo, acciones de Apple. Acciones de Apple, gráfico semanal, por lo tanto cada vela es una semana. ¿Y de qué se trataría esto? Bueno, vamos a aplicar el ejemplo en esta última caída para ver luego la posterior subida. Lo ideal es que sea un activo con naturaleza alcista, pero eso, digamos, te compete a ti básicamente, ¿no? Por ejemplo, acciones de Apple, cada vela es una semana y llevaríamos a cabo una compra a principio de cada vela, o sea, a principio de cada semana. Al principio obtendríamos un precio de 142, luego 135, luego 131 con algo, luego 130,
subida hasta que luego de forma paulatina iría el precio recuperando. Tú ya has obtenido una serie de precios medios de toda esta subida, de la caída previa, por lo tanto esta caída no te va a afectar tanto porque además de que seguirías comprando, ¿de acuerdo? Tú ya acumulas profit. Tú ya acumulas beneficio de toda la subida previa, que además tienes un precio medio de incluso la caída antes de esa subida previa que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Entonces, lo ideal es que sea un activo de naturaleza alcista y que no nos preocupemos tanto por la fluctuación cortoplacista, porque en el tiempo nos veríamos beneficiados del precio medio que hemos obtenido. Bueno, y como te comenté al principio del vídeo, te iba a decir al final, como forma de bonus, en dónde se suele aplicar este tipo de estrategia. Y mayormente se suele aplicar por la gran mayoría de inversores al SP500. En este caso podemos escoger, por ejemplo, el ETF de Vanguard referenciado al SP500 y lo que estaríamos haciendo es comprar de forma periódica el ETF que recoge las 500 compañías más importantes de Estados Unidos. Y además con una rentabilidad histórica de una media en torno al 7% anual. Lo prometido es deuda y este es uno de los activos en los que más se utiliza esta estrategia de DCA, es decir, muchísima gente se indexa comprando periódicamente ETFs que repliquen al SP500, al Standard & Poor's, en este caso el VUSA, que es el mnemónico, es el ticker básicamente del Vanguard SP500 ETF, en este caso UCITS con matrícula europea para que se pueda operar desde Europa básicamente. Entonces, como estamos viendo, la naturaleza alcista del activo es lo que acaba determinando que, digamos, estemos alineados con el plazo temporal a futuro. Entonces yo hago compras periódicas en un activo de naturaleza alcista a lo largo del tiempo y me aprovecho de fluctuaciones cortoplacistas para obtener un precio medio e ir acumulando pues una serie de compras que en última instancia me reporten beneficios a lo largo del tiempo. Y recuerda, tanto por ganancias de capital como también por ganancias de dividendo. La estrategia DCA también aplica perfectamente en los planes de inversión. Un plan de inversión es de hecho lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. A modo de ejemplo, hemos tomado la rentabilidad media histórica anualizada del SP500. Si consideramos un plan a 15 años, un plan de inversión a 15 años, con aportaciones periódicas de unos 200 euros al mes y considerando la rentabilidad media anualizada del 7% del SP500, obtendríamos el total final que vemos en pantalla. Esto es importante porque no estamos siquiera considerando una aportación inicial de una cuantía mayor. Es decir, tan solo estamos considerando una aportación periódica de 200 euros al mes sin aportación inicial. Esto es muy importante porque hay muchas personas que quieren llevar a cabo planes de inversión con montos controlados y una perspectiva a largo placista, pero no saben ni cómo ni dónde. Precisamente por ello, con la estrategia DCA logramos aterrizar un plan de inversión de una forma sencilla y cómoda. Bueno, espero que lo hayas podido llegar a entender de la mejor manera posible. Recuerda, muy importante, primera transacción del día en Admirals es gratuita. Esto te puede ayudar mucho a lo largo del tiempo. Y luego, punto 2, tenemos una herramienta que justamente se adapta a esta estrategia que es el DCA, que se llama AutoInvest. Si te interesan estos contenidos, déjamelo saber en comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.